Les bendigo, les bendigo. ¿A cuánto nos han enseñado a tener sabiduría? A todos, ¿verdad? A mí me han dicho, pida sabiduría, que el Señor se la da. ¿Y quién nos dice eso? A veces nos queremos pasar de listos y pensamos que nosotros todo no lo sabemos. Y más cuando llevan mucho tiempo estudiando la palabra o evangelizando, lo que sea, el tiempo que lleve el cristiano a los pies del Eterno, ¿verdad? Yo he sido una persona que he sido muy insensata. Eh, yo me enfado, yo me molesto, yo, yo hablo lo que tengo que hablar. Yo soy una persona que no tengo pelos en la lengua, como decimos. Yo sé que eso hace daño, yo lo sé, pero esa es mi forma de ser. Lucho con eso cada día, de no ser tan directa. Yo lucho mucho con eso, de no ser tan directa, de no ir a lastimar, pero sin embargo lastimo porque yo no soy de sentir algo aquí y de pronto ir a contárselo a otro. Yo te lo digo directamente a ti. Y eso molesta. Y entonces, claro, a veces ofendemos con eso. Y es tremendo porque yo te voy a decir una cosa, el Señor, el Eterno en nuestras vidas, Él es muy celoso. Eh, Él es muy celoso de lo de Él. Si tú ves que cada día, no sé cómo te pasará a ti, pero yo sí me he dado cuenta que al Señor como que le encanta, a Él como que le encanta que yo sea una persona sola. Él como que hace, como que pone la cascarita ahí para que algo suceda. Y entonces yo esté solamente con Él. Al principio me dolía. Y la verdad es que esto no es de ahora, sino que desde que era niña, yo hoy tenía una amistad y hoy jugaba con esa niña y de pronto a los 2 días la niña no dejaba de hablarme sin motivo y yo creo que esto lo conté yo una vez y entonces yo lo que hacía era que veía jugar todos los niños y yo sentada en una piedra que había al frente del patio donde todos jugaban y como nadie jugaba conmigo, pues yo solamente me sentaba ahí y los miraba. Ahora en estos años que tengo, en el transcurrir de mi vida, he visto que mi vida en esa área no ha cambiado mucho, por no decir que nada. Yo tengo a una persona, una amistad, y algo tiene que suceder como para que yo siga sola. Y yo recuerdo que cuando el gobierno me dio la acogida y estuve en ese tiempo, en ese lugar, la persona con que yo me fui, yo se los conté, esta persona a los 3 días de haber llegado, eh, ella estaba muy, muy mal de zapatos, de ropa, no tenía chaquetas de invierno y este día ya está empezando a hacer mucho frío. Entonces yo viéndole que sus zapatitos no eran de invierno, le presté unos míos y le presté, ella tenía cita ese día con el psicólogo y yo le presté ese día los zapatos y la chaqueta y ella se fue pues muy contenta, muy agradecida. Pero cuando llegó de allá, cogió y entró y yo le pregunté cómo te fue y me contestó de muy mala manera. Luego fue y me colocó la chaqueta y me colocó los zapatos y me dijo gracias y nunca más me volvió a hablar. Se quedó como 2 meses sin hablarme. Y le soy franca, le cogí mucho odio. Le cogí mucho odio. O digamos odio no porque yo no lo veía, pero mucha pereza al psicólogo. Yo pensaba, ¿qué? Pero es que le tuvo que haber dicho ese viejo a esta mujer para que viniera así. Yo lo pensé por ahí 3 días y a los 3 días la llamé y le dije, ven acá.
cuéntame, ¿qué te hice? ¿Qué motivo te hice para que estés de esta manera? Y me dijo, ninguno. Dije, pues es que no entiendo por qué dejaste de hablarme. Yo no te he dicho nada. Y si te he dicho alguna cosa, pues dímelo. Y me dijo, no pasa nada. Pero sin embargo, no me habló y puso a todas las personas que habíamos ahí, éramos 6 conmigo y las 5 personas con ella, dejaron de hablar. Entonces, claro, yo decía, bueno, a veces con motivos, a veces me dejan de hablar, porque tienen el motivo de que yo les dije la verdad, o dije algo que no les gustó, o les dije una verdad que la verdad duele mucho. Bueno, total que cada que sucede eso en mi camino, ya a mí no me duele, porque yo ahí mismo voy al comienzo. Entonces voy allá cuando estaba niña y voy allá al lugar donde estuve en el refugio con estas mujeres. Entonces, yo viendo todo esto, recuerdo que a mí me han dicho que yo tengo que hablar con sabiduría, que yo tengo que pedirle sabiduría al Señor. Y yo alguna vez les dije que yo no le pedía sabiduría al Señor porque el Señor le había dado sabiduría a Salomón y que Salomón se había perdido, ¿verdad? Eh, la sabiduría de la cual me hablan a mí que le pida al Señor es muy diferente a la que el Señor nos va a hablar en esta noche. Porque la sabiduría que a ti te dicen que pidas, que el Señor da sabiduría, es para tú aprender a hablar, es para tú aprender a expresarte, es para tú aprender a dirigirte a una persona sin manera de lastimarle ni de ofenderle. Es para ti saberte expresar en medio de las personas mayores, en medio de una situación, de una reunión. Esa es la sabiduría que estas personas dicen, pídala. ¿Por qué la digo? Porque a mí me dijeron, pídala para que sepa cómo dirigirse a tales personas. Entonces yo dije, yo no quiero esa sabiduría, porque es que Salomón pidió y a Salomón se la dieron y Salomón se perdió. ¿Pero por qué? Porque es lo que a nosotros nos han enseñado. Por eso es que yo digo, mis amadas, que nosotros perdemos muchas bendiciones del Eterno porque no estamos preparados y porque solamente estamos escuchando lo que nos dicen, somos muy poquitas de leer la palabra, entonces decimos es que yo no la entiendo, es que yo sí busco, pero es que no se me da, en fin, que nosotros sacamos, o yo la leo, pero es como sin nada, es que no la entiendo. Y a veces me quedo como que leí algo y a la final como que no leí nada. Entonces yo les decía, hace muchos años no siquiera sabía qué significaba un creyente. Yo no sabía. Y yo recuerdo que en las tardes yo cogía la Biblia, en la Biblia católica, y yo leía, pero yo no entendía nada. Pero yo decía, bueno, yo la voy a leer. Así no entienda nada, yo la voy a leer. Cuando yo empecé a ir a la congregación, ya que en ese tiempo pues yo era una cristianita, entonces eh, yo leía y, y yo decía, la gente cómo se lee la Biblia y cómo le explica y qué bonito y toda la cosa. Y yo no puedo con esto, pensaba yo. Pero yo, al paso que voy caminando, he visto que no solamente la Biblia le habla a unos que otros, no. La palabra, yo siempre les he dicho que cuando nosotros abrimos las escrituras, le abrimos la boca al Eterno. Entonces Él habla a nuestras vidas y eso ya depende de la necesidad que tú tengas de Él, el hambre que tengas de conocerle. Yo ya hablaba con una chica que le doy muchas gracias al Señor que llevo 2 años de tener amistad con ella, ha sido muy linda conmigo. Eh, Ella ha sido mi peluquera, no para cortarme el cabello ni para hacerme la tintura, sino porque ella es la que trata mi cabello. Entonces,
Eh, es impresionante porque ella me decía, desde niña me ha perseguido personas que me hablan de la palabra. Me ha perseguido de muchas maneras y he visto la mano de un ángel, que es el que me protege y me cuida. Ella me decía esto y a mí se me quebrantaba el corazón, porque yo me ponía a pensar, al paso que ella me iba diciendo esto, yo decía, esta mujer tiene sabiduría de Dios, decía yo. Pensé tanto en esa sabiduría que esta mujer no la ha pedido al Señor. Ella no le pidió sabiduría al Señor. Ella me dice, mira, yo he andado en muchas cosas, con mucha gente que ha tenido muchos vicios, muchas cosas, y yo hasta aquí no lo he cogido. Pero, y yo, cuando ella me iba hablando y me iba contando sus cosas, yo decía, esta mujer tiene sabiduría de Dios, porque ha tenido ese respeto. Quedé pensando yo en esa palabra y en lo que me han dicho a mí. Yo me quedé pensando en lo que ella me contaba y como a mí me han dicho que pida sabiduría, de esas cosas que yo me vine pensando eso. Cuando llego aquí yo digo, ahora Señor, ¿de qué vamos a hablar? Cuando abro la Biblia y encuentro aquí en Proverbios 9, no lo busqué, abrí la Biblia. Por eso yo te digo, el Señor ve el hambre, Él ve mi necesidad. Él ve el deseo que yo tengo de entender su palabra. Entonces yo decía, esta mujer tiene sabiduría y no la ha pedido, pero tiene sabiduría. Entonces me vengo y yo le digo, Señor, ¿de qué hablamos hoy? Y cuando abro la Biblia, la hora que se me abre aquí, es más, me equivoqué porque yo la vi, yo esta palabra la vi como en un Salmo 121. Ay, o 112, y yo la buscaba, y no la encontraba, porque cuando abrí la Biblia la vi en Proverbios, ¿verdad? Y en Proverbios la vi, pero yo, como no tenía como mucho, no como que le presté mucha atención, entonces me voy al Salmo y creí que en el Salmo había leído esa palabra, y no. La busqué, me metí en internet, le puse más o menos cómo era la palabra, pero no me la dio en el Salmo. Pero si encuentro el proverbio y me da el mismo proverbio donde yo lo había abierto, que es en el proverbio 9. Y dice la palabra en el proverbio 9, Proverbios 9:10, dice, el, escucha muy bien lo que es la sabiduría. No es lo que nos dicen, pídale al Señor sabiduría para que sepa cómo dirigirse. No, Él es hermoso. Por eso yo lo amo. Yo lo amo y yo le digo, me seduciste, Padre, me robaste el corazón, supiste seducir mi vida, yo lo amo. Entonces mira lo que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová, el temor del Eterno es el principio el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? La sabiduría no es aquello que te están diciendo. No es aquello que pida para que el Señor le dé sabiduría, para que sepa cómo dirigirse a él, a las personas, para que no les haga daño, para que lo otro. Mentiras. Es el temor que yo le tengo a Jehová. Ahí empieza la sabiduría. La sabiduría empieza cuando yo tengo temor de Él, cuando yo no dejo de hacer cosas que sé que a Él no le agradan, porque tengo temor. No es miedo, no es miedo, es respeto. Les voy a decir así la palabra de respeto. Respeto de fallarle, de que a mí me dé vergüenza venir donde Él y saber que cometí un error, que hice algo que a Él no le gustaba. Ahí empieza la sabiduría. Cuando tú empiezas a tener temor, cuando te da temor hablar algo que no es verdad,
cuando te da temor em, eh, eh, cuando te da temor mm, tratar mal a alguien, cuando te da temor señalar a alguien, criticar a alguien. Todas estas cositas con las que nosotros venimos batallando cada día, esas cuando nosotros dejamos de hacer todo eso, de levantarles, de hablar mal del hermano, de levantarte falsos testimonios, apoyar una mentira con tal de quedar bien con el otro, te hago la vida cuadritos a ti y ayudo a que esa persona te destruya. Eso, eso no es temor. Cuando dejamos de hacer esas cosas, perdón, eso no es sabiduría. Cuando dejamos de hacer esas cosas, ahí empieza la sabiduría. Entonces, miremos que Salomón perdió entonces la sabiduría cuando, cuando, cuando dejó de obedecer a la palabra, cuando se volteó a los caminos, a hacer lo contrario a lo que el Señor le había dicho. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra es tan clara con nosotros, por eso yo la amo. Yo la amo porque la palabra a mí me enseña. La palabra a mí no me condena por mi forma de ser, por mi estilo de vida. La palabra a mí no me juzga porque yo sea así toda zafada para decirte las cosas, que no te ponga pañitos de agua tibia. Hoy hablaba con una señora que me decía que me extrañaba. Esa señora estudiaba con nosotros y esa señora fue una de las personas de las que dijo que era que ella vivía que era que ella no prestaba mucha atención a los estudios porque ella iba muy rápido. Iba tan rápido la señora con tantos quehaceres y tantas cosas que llegó el momento en que se fue contra el mundo. Se chocó con la pared. Entonces, esta mañana, anoche, a la madrugada me pone un mensaje donde me dice que necesitaba hablar conmigo. Y entonces yo la llamé y esta señora ha perdido todo. Eh, está muy mal, está muy mal. Entonces yo le decía, yo empecé a hablar con ella. Y ella me decía, me hacía tanta falta estos consejos. Aparte de eso, me hacía falta que me exhortara. Me dice, usted sabe que a mí me gusta que me exhorte, porque si no es así, yo sigo como caballo desbocado. Y yo sé que yo necesito hacer lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, esta señora se salió de la sabiduría. ¿De cuál es la sabiduría? De la obediencia al Eterno. Dejó de caminar con el Señor por meterse en sus propias fuerzas, en sus propias cosas, empezó a enredarse por un lado y por el otro, pero nada le salió como ella quería. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros empieza la sabiduría cuando le tenemos temor al Eterno. Cuando nosotros le tenemos temor, no son las otras cosas, es cuando le tenemos temor. Y cuando nosotros le tenemos temor, dejamos de hacer lo que a nosotros nos parece que está bien para poder hacer lo que al Señor le agrada. ¿Cómo sabemos? Él nos lo dirá. ¿Cómo supo esta señora que no estaba haciendo lo correcto cuando se estrelló contra la pared? Nosotros no podemos llegar hasta ese lugar para poder entender qué es la sabiduría del Eterno. Aquí ya la sabemos, ya la conocemos, ya nos la ha dado. No la ha dado ningún hombre, nos la ha dado Él mismo. Él mismo nos está aconsejando en esta noche. ¿Cuál es la sabiduría que Él busca en nosotros? No es la sabiduría humana, no es de que yo le voy a caer bien a fulanito por la sabiduría que tengo, no. A mí me resbala si yo le caigo bien o le caigo mal, porque ya he visto que esto ha sido desde que estaba pequeñita. A él encantado.
A él le encanta como sacarme de todo ese bololoy, como que no quiere sino que yo esté con él. Entonces, me relaciona con gente que necesite de la palabra. Con eso sí me relaciono. Pero de resto, como que es bien celoso, él es bien celoso. Y como que el tiempo que yo estoy dedicándole a esa persona, a esa amistad y eso, a él no le gusta. Y ahí es donde pone que las cosas se volteen. Entonces, ¿qué pasa? La sabiduría no es la que nos han dicho. Esa no es la sabiduría. La sabiduría es el temor a Jehová, al Creador, al dador de la vida. Esa es la sabiduría. Dios te bendiga. Te amo.